Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver el área de una superficie de revolución. Para esto, vamos viendo algunas preguntas de repaso de la sesión anterior y algunos saberes previos, ¿no? Primero, analicemos si es que, o preguntémonos si es que esta integral que está acá representa el área, ¿no?, de una región, es decir, al área limitada por la función x al cubo, las rectas x menos 1, x igual a 2 y el eje x. Analicemos realmente, reflexionemos, ¿no?, y respondamos a la pregunta. Muy bien. Esta segunda pregunta nos está diciendo cómo se calcula el área de esta región sombreada. Observe, una región sombreada tiene dos partes. Ahora nos está preguntando cómo calculamos. Observe, una región una región que está bajo el eje X y una región que está sobre el eje X. Bueno, sobre el eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esta área? Bueno, y la tercera pregunta es, ¿cómo calcularíamos el área de una superficie de una esfera de radio R? O sea, imaginémonos una pelota, ¿no? ¿Cómo lo calcularíamos el área de esa superficie que cubre a la pelota? ¿Mm? Eso sería bueno, como saben, por geometría elemental hay algunas fórmulas, ¿no? Podríamos usar eso. Muy bien. Bueno, en todo caso sería cómo demostraríamos esa fórmula. Bien, como lo vemos acá en este siguiente problema, ¿no? De la geometría elemental, sabemos que el área de la superficie de la esfera es esto, ¿no? Lo que comentamos hace un buen momento, ¿no? Que de la geometría elemental ya conocíamos. Entonces, ¿cómo comprobaría esta fórmula? ¿Cómo lo demostraríamos que esa fórmula es esta, ¿no? Acá tenemos una esfera, ¿no? Una esfera, ¿no? Y acá la parte externa de la superficie, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Bien, entonces queda como pregunta, ¿no? Para que ustedes lo piensen y lo analicen. Muy bien, veamos. Entonces, en esta dirección tenemos nuestro logro, que al finalizar la sesión, el estudiante utiliza las integrales para el cálculo de área de superficie de revolución. Bien, observen. Miren, acá nos da una idea de cómo se forma una superficie de revolución. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay una gráfica, ¿no?, que va girando alrededor de un cierto eje y se va formando la figura, ¿no? O sea, muy bien. Entonces, vamos definiendo lo que es una superficie de revolución. Vamos viendo por un ejemplo, ¿no? Cuando una persona salta a la cuerda, esta barre o genera, o sea, la cuerda, perdón, barre o genera una superficie espacial alrededor de la persona, la misma que podemos denominar superficie de revolución. El área de esta superficie depende de la longitud de la cuerda y de la distancia que haya entre cada uno de sus segmentos y el eje de rotación. Ahí está, acá tenemos una idea, ¿no? Así tenemos acá, digamos, una gráfica. Esta gráfica gira alrededor del eje X y va formando esta especie de vaso, ¿no? Esta especie de vaso, ¿correcto? Esa es una superficie de revolución, ¿no? Esta es una... Muy bien. Vamos a ver cómo calculamos esas áreas de la superficie. ¿Cómo las calculamos? Entonces, observemos, ¿no? Nosotros en realidad lo podemos hacer girar alrededor tanto del eje X como alrededor del eje Y. Entonces, si tenemos una gráfica, podemos hacerlo rotar alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Muy bien. Vamos a ver el área de una superficie por la rotación alrededor del eje X. Vemos. Si f de x es mayor, si f de x mayor o igual que 0 es continuamente diferenciable en cierto intervalo, en el intervalo AB, el área de la superficie generada al hacer girar la curva y igual a f de x alrededor del eje x es, ahí está, ¿no? A es la integral de A a B de los extremos, ¿no? 2pi por f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f elevado al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo. Determinar el área de la superficie general al hacer girar la curva y igual a 2 raíz de x, que x está entre 1 y 2 alrededor del eje x. Bien, veamos primero, ¿no? Miren, observen. Esto que vemos acá es la gráfica de la función 2 raíz de x, ¿sí?
Pero como nos piden solamente de 1 a 2, entonces solamente tomamos en consideración esta partecita de acá, ¿no? Esta parte. Entonces, esta parte, esta recta, esta curva de acá, la hacemos girar alrededor del eje X. Entonces, al hacerlo girar alrededor del eje X, ¿no? Resulta lo siguiente. Estamos, ¿no? Queda una especie de plato sin fondo, ¿no? Acá, tiene una especie de tazón sin fondo, ¿no? Entonces, lo que nos están preguntando acá es cuánto mide, ¿no? O cuál es el valor del área de este tazón de la superficie externa de esta parte plomo, de toda la parte plomo. Muy bien, veamos, ¿no? A ver, veamos. Acá tenemos, ¿no? Esta es la fórmula que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Mm? Muy bien. En nuestro caso hay que identificar quién es A, revisemos un poquito, A va de 1 a 2, ¿no? ¿Quién es A? A es 1, B es 2, f de x es 2 raíz de x. Entonces, veamos, si f de x es 2 raíz de x, entonces, ¿qué necesitamos? La derivada, ¿no? Hasta la derivada. Entonces, la derivada aquí en el 1 sobre raíz de x, ¿no? Muy bien. Y elevado al cuadrado tendríamos 1, esto al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, esto al cuadrado es x. Muy bien. Entonces, esta parte de acá, ¿cómo se expresa la parte de la raíz de la fórmula, ¿no? Ahí está. Así sería, ¿no? ¿Quién es raíz f' de x al cuadrado? Es 1 sobre x, lo reemplazamos acá, ¿correcto? Operamos, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Este x multiplica al 1, quedaría x más 1 sobre x, y ahí está. Ahora la raíz se distribuye arriba, se distribuye abajo la raíz, ¿no? Y tendríamos así. Muy bien. Ahora, este es nuestro integral, como le decíamos, ¿no? Con esta fórmula calculamos el área y la superficie. De 1 a 2, no se olviden, de donde corre x, la fórmula dice 2pi f de x por raíz cuadrada de 1 más el f' de x elevado al cuadrado. Muy bien, ahora sí. Si reemplazamos los valores 2pi, acá este es f de x, ¿no? Y esta parte de acá es esto de acá, ¿no? Lo que lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Observen, este 2 por 2, 4, este pi también sale, esta raíz y esta raíz se van. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda así, ¿no? Ahora, hay que integrar esto. Hay que integrar esto. Este x más 1, raíz de x más 1, lo podemos ver como x más 1 elevado a los medios, y eso lo podemos integrar. Al integrarlo tendríamos así, ya, el 4pi, es lo mismo, x más 1 al 1 medio, la integral queda 3 medios arriba, 3 medios abajo, evaluado donde de 1 a 2. Si reemplazamos por teorema fundamental del cálculo, primero el x igual a 2 acá y luego el x igual a 1 acá, lo restamos, tendríamos esto, ¿no? ¿Bien? Unidades cuadradas, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Veamos. Ahora sí, veamos a ver cómo es el área de una superficie para la rotación, pero alrededor del eje Y, ya no alrededor del eje X, sino alrededor del eje Y. Veamos. Es posible mostrar que si la gráfica de una función continua, y igual a f de x sobre el intervalo AB, bueno, a mayor que 0, asumiendo que está en la parte de la derecha, ¿no? El A mayor o igual que 0, pero A menor que B, gira alrededor del eje Y, entonces el área S de la superficie de revolución es, ahí está, ¿no? La integral de AB, 2pi x, raíz cuadrada de 1 más la derivada de f elevado al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada, ¿no? Veamos un ejemplo. Ejemplo 2, ¿no? Determinar el área de la superficie generada al hacer girar la curva de la función f de x igual a x elevado a la 1/3, donde x va de 0 a 8, ¿no? Eso lo vamos a hacer girar alrededor del eje Y, ¿no? Observen, esta es la gráfica de la función x al cubo. Esta es la gráfica de la función, perdón, x a la 1/3, disculpen, x a la 1/3, que es raíz cúbica de x, ¿no? Muy bien, de 0, como lo dicen, de 0 a 8, de 0 a 8,
solamente consideramos esta partecita de acá. Esto lo vamos a hacer girar alrededor del eje Y. El hacer girar alrededor del eje Y, tenemos esto, esta especie de platito, de embudo invertido, ¿no? De cono, una especie de cono, ¿no? Muy bien. Entonces lo que nos están pidiendo nuevamente es calcular el área de esta parte plonita, ¿no? Muy bien, veamos. Acá tenemos la solución, ¿no? Acá tenemos la fórmula integral de AB 2pi por X por la raíz cuadrada de 1 más f' de X elevado al cuadrado. La derivada elevada al cuadrado. Muy bien. Veamos. Identifiquemos A. O repisemos un poquito. A es 0. B es 8, ¿no? Muy bien. Primero, f de x es igual a x a la 1/3, ¿no? Necesitamos esta parte. Entonces la derivada de esto es el 1/3 baja, ¿no? El 1/3 baja, acá la resta es 1 y tenemos esto, ¿no? Ahora si lo elevamos al cuadrado, a la derivada de f, tendríamos acá sería 1 menos, esto multiplicaría acá 2, a todo al cuadrado, se multiplicaría acá 2 por 2 menos 4/3 pi. Muy bien. Entonces la integral está así, reemplazada, ¿no? Integral de 0 a 8, como de 7 side de b, 2 pi x, el cuadrado de 1 más, esto de acá, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? No es f', ¿no? De x elevado a cuadrado. Muy bien, esto lo reemplazamos acá, y ahí tenemos, ahora sí. Si operamos esto, el 2pi sale, el x tiene acá, a ver, este x a la menos 4/3 puede ir abajo, que sería 9 por x a la 4/3. Y este valor de acá, 9 por x a la 4/3 multiplicaría acá, sería 1 por 9 por x a la 4/3 sería 9 por x a la 4/3 más 1, ¿no? Más 1 de acá, más 1, ahí está, ahí abajo queda lo mismo, entonces queda así, ¿no? Obviamente, observen que la raíz se puede distribuir tanto en el numerador, ¿no?, como el denominador, ¿no? Ahí está, ¿no? Al distribuir, entonces distribuimos acá la raíz cuadrada arriba y la raíz cuadrada abajo, entonces quedaría raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3, y el 3 sale, ¿no? El 3 sale, y ahí tenemos el 3 acá, pero ¿qué nos quedaría? Raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada, el cuadrado de la raíz con el 4 se factorizan, se va a la raíz, acá te queda 2, sería 2/3, ¿no? ¿Qué te quedaría acá? X sobre x a la 2/3. Este x a la 2/3 puede ir al numerador por ser exponente, no sería 1 menos, ¿no? X, 1 menos 2/3. Entonces, al restar 1 menos 2/3 te quedaría x a la 1/3. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces luego, si ustedes observan, esta integral de acá se puede hacer por sustitución. Ahí está. ¿Qué hacemos? A lo que está dentro de la raíz le llamamos u. ¿Quién es u? 9 por x a la 4/3 más 1. Sacamos la diferencial, ¿no? Esto viene a multiplicar acá, 9 por 4, 36, entre 3, 12. Acá la resta es 1, menos 1, 1/3. La diferencial de x. Entonces, acá observen que tienen x a la 1/3 y de x, h. Excelente. Entonces tendríamos así, ¿no? Entonces tendríamos así, el 12 pasa a dividir, que nos quedaría x a la 1/3 por dx igual a la de u sobre 12, que vendría a ser precisamente por parte de acá, ¿no? La parte de venderse. Entonces, nuestra integral, ¿no? Si ustedes observan, tenemos ahí, entonces, la integral acá, el x es el que varía de 0 a 8, pero cuando estamos en un cambio variable, ya no tenemos x, que tenemos u. Entonces vamos a hacer, si x es 0, reemplazamos acá 0, ¿cuánto te queda esto? U es 1. Ya, estamos viendo los límites de integración ya, pero con el cambio variable, ¿no? Si x es 8, porque primero x es 0, luego si x es 8, ¿sí? Si x es 8, reemplazas acá 9 por 8 a la 4/3 más 1 y esto nos da 145. ¿Sí? Entonces, la integral que tenemos acá ya no es esa, sino haciendo el cambio variable se convierte en esto de acá, ¿no? ¿Sí? Sería 2/3 de pi, acá lo mismo, ya no sería x, si equivale a 0 o vale 1, si equivale a 0 o vale 1. Si equivale a 8 o vale 145, ¿no? Entonces, esto con esto, ¿quién es?
es d de u sobre 12, que acá está d de u sobre 12 raíz cuadrada y acá es 1. Entonces, al integrar esto, obtenemos, bueno, lo podemos ver acá, el u a la 1 medio, escrito así. Al integrar esto, u a la 1 medio lo podemos ver como u a la 3 medios sobre 3 medios, pero nos queda esto, ¿no? Entonces acá directamente, ya no es necesario reemplazar el x, este valor de x acá y luego reemplazar, no, sino que acá directamente. ¿Quién es la variable? Es u, entonces u cuánto vale 145, reemplazamos acá. ¿Quién es la variable u cuánto vale 1, lo reemplazamos acá. Entonces lo restamos por teorema fundamental de cálculo. Al operar tenemos que esto es aproximadamente 203,04. Muy bien, de ahí tenemos el área. Este es en unidades al cuadrado, porque estamos hablando de área de una superficie de revolución, porque es un área, básicamente, ¿no? Es unidades al cuadrado. Muy bien, entonces, bueno, la idea es pasar a resolver algunos ejercicios de la hoja de trabajo en esa entrega, ¿no? Y sacamos algunas conclusiones. Y veamos, las superficies de revolución se generan al rotar la gráfica de una función alrededor de una recta. Lo que pasa es que la recta donde va a girar no necesariamente siempre el eje X ni el eje Y, sino puede ser una recta que es paralela al eje X o paralela al eje Y, incluso hasta oblicuos. De acuerdo sobre el eje que rota la curva, la curva, el área de la superficie que se forma se calcula por cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Así, con esta fórmula se calcula si se gira alrededor del eje X, ¿no? Y esto ya casi se gira alrededor del eje Y. Bien, acá tenemos algunas asignaciones para casa, cómo resolver los ejercicios, la hoja de trabajo, los ejercicios que se le está dejando. Vamos a hacer un resumen de la clase de hoy, ¿no? Hacer un pequeño cuadro, en un diagrama, no sé, ¿no? Hacer un resumen, ¿no? Un cuadro, un diagrama, ¿no? De la clase que vimos ahí, ¿no? Proponer los ejercicios explicativos con el tema de la sesión, ¿no? Muy bien. ¿No? Ahora sí, acá presentamos la bibliografía. Bueno chicos, espero que lo repasen estos PPT, ¿no? Y que y sigan viendo los otros temas, ¿no? Abran el archivo que se les esté enviando, el archivo Excel, ¿ya? Y ahí revisen el resto de información. Chao, hasta luego.